Tengan todos muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 7, por lo cual nos tocó la segunda parte de lo que es la ideología alemana, que básicamente consta desde la página 385 hasta la página 797, por lo cual tenemos como primer capítulo lo que es la ley. Según para Marx y Engels, lo que ellos hacen es recitar lo de Max Stirner y enfatiza en lo más importante, por lo cual sería su esquema. Su esquema consta de lo que es la sociedad, que es igual al derecho, el dominio legítimo, que es igual a la ley, y lo que es el derecho, que es igual a la ley. Para Max Stirner, básicamente lo que ajusta la ley es la fuente de conocimiento de lo que es lo justo, o exactamente lo que es lo más legítimo. En los teóricos se consideraban el poder como el fundamento del derecho, por lo cual se hallaban en la oposición directa frente a lo que veían en la base del derecho de la voluntad, Se ve en el poder el fundamento del derecho, como lo hacen los Hobbes creo que se pronuncia. Tendremos que el derecho y la ley son solamente el signo, la manifestación y de otras relaciones sobre las que descansan el poder del Estado. Reparemos la radicalidad de esta idea. Lo cual cuestiona las concepciones más universales de lo que es de lo que se basa de lo que es el derecho, así como lo que es la ley y el delito. La contundente obviedad de su argumentación de que el poder crea el derecho, o mejor dicho, la ley ha sido desconocida o negada por gran parte de la filosofía jurídica, que sigue apostando por la metafísica idealista. Según para Marx, los individuos que dominan bajo estas relaciones tienen, independientemente de que su poder deba construirse en el Estado, y una expresión general o como voluntad del Estado como ley, expresión cuyo contenido está dado siempre por las relaciones de esta clase, como con la mayor claridad demuestran el derecho privado y el derecho penal. Como otro punto tenemos lo que es el delito. Básicamente Marx devela no solo lo que es la forma real en la que se produce la acumulación originaria y el papel en la que ejerce la violencia y el delito, sino que también recorre diversos aspectos de la realidad, por lo cual es el despojo de la tierra de sus pobladores y el consiguiente legislación sanguinaria, con una política colonial en los países como España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra, por medio del robo y secuestro de hombres para ser vendidos como esclavos. El proceso delictivo en el punto de partida no solo es el presupuesto y el génesis del capital, así que el tema del delito y de las depresiones sociales aparecen con referencia a la ley o a la normalidad, individualizando, psicologizando y patologizando, restándole todo el significado que no sea una violación a la majestad de la ley, y siempre refiriendo el delito como un crimen organizado. Engels durante toda la obra sostuvo la idea de que el delito expresaría una forma de desmoralización. Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Emily Díaz y les voy a hablar un poco sobre la sublevación. Se considera que la sublevación es una rebelión contra un gobierno o una autoridad que llevan adelante la acción. Actualmente pueden ser civiles o militares, aunque antes estas autoridades eran la burguesía y la oligarquía. Es importante mencionar que la idea de sublevación resulta similar a otras como la revuelta, la revolución motín. La revolución motín es un movimiento desordenado que va en contra del orden establecido. Un ejemplo de sublevación que tenemos es el caso de Cataluña, que tuvo lugar entre 1640 y 1652. Este episodio se produjo a partir del descontento de los campesinos catalanes por la conducta de los integrantes del ejército real.
a quienes acusaron de cometer diversos atropellos y abusos. Una de las consecuencias de esta sublevación fue la firma del Tratado de los Pirineos. Este tratado fue firmado por las coronas de la monarquía española y francesa el 7 de noviembre de 1659. Otro dato que podemos observar en este libro es el reinado de Enrique VII en Inglaterra. Implantó que los mendigos viejos e incapacitados para el trabajo deberían contraer licencia para mendigar, pero los vagabundos jóvenes y fuertes se les ataría a la parte trasera de un carro y se les azotaría hasta que la sangre emane su cuerpo, devolviéndoles después y bajo juramento a su pueblo natal o al sitio que hayan residido durante los últimos 3 años para que se pongan a trabajar. Muy buenos días, licenciado y a todos. Mi nombre es Raúl. Me tocó hablar sobre la asociación. La asociación es una persona jurídica que constituye mediante un acuerdo de 3 o más personas físicas, jurídicas legalmente constituidas que se comprometen a poner su común conocimiento mediante actividades para conseguir una finalidad lícita, comunes de interés general o particular. Y esta asociación está aplicada en el libro. Entonces, dice que los progresos de la industria cuyo agente ciego y pasivo es la burguesía hacen el aislamiento de los obreros. La concurrencia sustituida una revolución o por la asociación. Por eso, conforme avanza la industria de la burguesía, siente vacilar bajo sus pies el terreno sobre el que produce y se apropia la producción de la burguesía. Produce ante todos sus propios enterradores su ruina y su triunfo. Y el proletario son iguales que todas las clases. Entonces se enfrentan con la burguesía. No hay clase verdaderamente revolucionaria que una el proletario de las demás clases. Organizan y parecen que la gran industria, el proletario y el producto más genuino de esta, las clases medias, el pequeño la pequeña industria, el pequeño comerciante, el pequeño artesano, el pequeño campesino, y todos luchan contra la burguesía. Existen como clases medias, son relacionarias, pueden que se empeñan en volver tras la rueda de la historia de Karl Marx. Y el artículo 43 que dice que como una de las bases de la Constitución francesa es la abolición de esta clase asociadas de ciudadanos al mismo Estado, profesión, se prohíbe restaurar cualquier forma. O sea, el artículo 5 declara que si los ciudadanos de la misma profesión, industria o oficio difaman y se ponen de acuerdo, entonces puede rehusar conjuntamente el ejercicio sin industria. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, a mí me ha tocado hablar sobre lo que es la religión y la filosofía de la asociación. Volvemos a comenzar desde el punto de más arriba del que arrancábamos, que es para estudiar la asociación. Sancho emplea diferentes categorías, la de la propiedad y la del patrimonio. Las ilusiones acerca de la propiedad corresponden fundamentalmente a los datos positivos referentes a la propiedad territorial, las relativas, el patrimonio, a los datos sobre las organizaciones del trabajo y el régimen del dinero en la asociación. La propiedad, en la propiedad podemos ver que interpretamos de su derecho enfiteutíco. Este altisonante va convirtiéndose del siguiente modo en una suave cadencia en la que poco a poco acaba centrándose, que es la suerte habitual de Sancho. Estas disonancias se armonizan pues finalmente en el inquietador acorde final, según lo cual lo que yo no sé, yo no poseo, es en todo caso propiedad de otro yo.
Así pues, la propiedad sobre todo no es más que la interpretación de que cada cual posee la propiedad exclusiva, pero la propiedad solo es mi propiedad cuando yo la poseo, incondicionalmente, como yo incondicional poseo propiedad. Ejerzo un comercio libre y ya sabemos que cuando en la asociación no se respeta la libertad de comercio y la incondicionalidad, con ello solo se atenta contra la libertad y no contra la individualidad. Em, si dejas de considerarlo conveniente, perderá la legitimidad para ti y te reirás del derecho absoluto sobre ello, con lo que documenta el hecho asombroso de que lo que rige como derecho en la asociación no necesita ser legítimo. Para él, un indiscutible derecho humano, es un indiscutible derecho humano. Am, la propiedad incondicional es un suplemento congruente de la propiedad asegurada, garantizada dentro de la asociación. Y como por último, lo único que cambia es la interpretación, la concepción, razón por la cual Sancho hace siempre hincapié en aquello que considera un acuerdo. El acuerdo se establece. El acuerdo se establece haciendo que esta nueva filosofía de la consideración gane consideración en la asociación total. En la práctica, por medio del, la asociación por medio del palo llega a un acuerdo con Sancho y por último, en este acuerdo no puede ser una frase, ya que todo el mundo sabe que los demás solo se prestan a él con el designio secreto de echarlo de nuevo por tierra a la primera ocasión que se les presente. Muchas gracias. Esto es todo por mi parte. Bien, yo les voy a explicar un poco sobre lo que es el verdadero socialismo. El verdadero socialismo abrió muchas puertas a un tropel de jóvenes alemanes apasionados por lo que era la literatura, entre otras cosas. Básicamente se dedicaban a explotar los movimientos sociales. Se conoce que el socialismo fue originalmente francés, pero esos franceses eran básicamente alemanes, por lo cual nuestro autor logra afirmar que el comunismo era francés y que el socialismo era alemán. Y la verdad que es una suerte para los franceses que puedan tener un instinto social tan certero. Hay otro dato bastante importante que yo lo quiero destacar, y es que los comunistas y los socialistas franceses no lograron penetrar teóricamente hablando la esencia del verdadero socialismo. Tenemos por otro lado el Partido Comunista Francés con su literatura y con sus eruditos alemanes, que básicamente ellos trataban de esclarecer filosóficamente las ideas literarias y se conocían como los primeros o también como los partidos fundamentales de la época, los cuales eran bastante importantes, no solamente por su término antagónico, sino también por los carlistas y por los comunistas ingleses. Más adelante, aquí en la diapositiva les he dejado una de las objeciones contra el comunismo que se presentaron en el artículo. Se lo voy a leer, está en la página 168. Dice: el comunismo no agrupa los átomos para formar un todo orgánico. Pedir la agrupación de los átomos para formar un todo orgánico es algo parecido a pedir la cuadratura del círculo. Bien, después de tanto, nuestro autor afirma que logra acabar con lo que es el comunismo y el socialismo y nos presenta una unidad superior del uno al otro, el cual es el humanismo. Aquí también les he dejado ubicada en la diapositiva una frase básicamente de lo que es el humanismo, que dice: se enfoca en la capacidad de los seres humanos de conocer el mundo e interactuar con él mediante la razón. Básicamente es ahí donde pisamos la tierra del hombre, y desde este punto la verdadera historia de lo que fue el verdadero socialismo acontece nada más en lo que es Alemania. Tengan todos muy buenos días. Este día nos toca que exponer la ideología alemana. La ideología alemana es una obra
escrita por Karl Marx y Friedrich Engels en Bruselas entre 1845 y 1846. Algunas fuentes aseguran de que se publicó hasta 1932. Karl Marx es muy reconocido por realizar fuertes críticas al capitalismo. Como se indica en cada título de cada capítulo de la ideología alemana, hace como unas críticas a los filósofos Ludwig Feuerbach, a Bruno Bauer y a Max Stirner. Aparte de ellos, hablaré de Karl Grun. Karl Grun nació el 30 de septiembre de 1817 y falleció el 18 de febrero de 1887. También conocido por su apodo de Ernst von der Hay, fue un periodista y teórico de la política socialista. Jugó un papel destacado en los movimientos políticos radicales que precedieron a la Revolución de 1848, que obviamente sabemos que es la francesa, en la cual participó en esa. Karl se sintió muy acorde con Marx, porque coincidían en las ideas que planteaba Feuerbach en el materialismo humanista, o podemos decir en la enajenación. Grun argumentaba que los humanos son seres materiales, que son sociales por naturaleza y que necesitan la comunidad de otros para sobrevivir. Karl Marx retoma este concepto y lo amplía en sus manuscritos económicos y filosóficos. Para Marx, la enajenación humana no se encuentra solamente en el plano de la conciencia, sino en el plano real. Una cosa es citar autores y hacer referencia, y otra es citar y decir que X autor está equivocado o yo soy mejor que él, en lo cual Karl Marx y Karl Grun se identificaban. La literatura del señor Grun no adorna la ciencia del verdadero socialismo. El verdadero socialismo, que pretexta descansar sobre la ciencia, es a su vez principalmente una ciencia esotérica. Con esotérica nos referimos que está oculto a los sentidos y a la ciencia, y solamente es perceptible o asequible por las personas iniciadas, o en otras palabras, que es incomprensible o difícil de entender. Su literatura teórica solo puede ser entendida por quienes se hallen iniciados en los misterios del espíritu pensante. En la obra de la ideología alemana y en el manifiesto del Partido Comunista, sometieron a crítica el socialismo verdadero, demostrando el papel reaccionario que desempeñó en el periodo de maduración de la revolución en Alemania. Bajo la influencia de Marx y Engels, varios socialistas verdaderos rompieron con sus opiniones anteriores en el periodo de la revolución de 1848 y 49. Los representantes del socialismo verdadero echaron por la borda o la desecharon la fraseología pseudosocialista y engrosaron las filas de la democracia pequeño burguesa. Actualmente, algunas ideas del socialismo verdadero se utilizan para tratar de falsificar el marxismo en el espíritu de la ética idealista. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Buenos días, licenciado, compañeros. A mí me toca hablar sobre el capítulo número 5 del libro Ideología Alemana, del doctor Georg Kuhlmann de Linz. O la profética del verdadero socialismo, el reino del espíritu sobre la tierra, anunciación, en cuyos labios cobacemos todos nuestros dolores y todos nuestros anhelos, y en esperanza, en una palabra, todo lo que mueve en lo más íntimo de nuestro tiempo. Pues bien, Kuhlmann es un hombre muy energético que no carece de formación filosófica. Su comportamiento ante la fe milagrera no tiene de pasivo y persigue con ellos fines muy prácticos. Los idealistas tienen en común con los vulgares y corrientes el que no quiere convencerse de lo que el mundo que los alimenta pueda existir sin sus rasgos excrementos. La sociedad de las ideas es el mundo y su unidad ordena y gobierna el mundo. En estas ideas actúa y manda. Aquí quiere conducir por nuestras propias ideas, movernos de un lado para otro y examinarlo todo en su detalle. El señor Kuhlmann ha venido desde Linz para fundar el reino del Espíritu de Dios sobre la tierra, que ningún mortal antes de él supo lo que era el verdadero infierno y el verdadero cielo. Él fue el primero en la sociedad actual y el segundo en el reino
del espíritu. Se producía también lo que todos necesitan, tanto el reino del espíritu como en el de la materia, pues la sociedad siempre posee tantas capacidades y tantas necesidades y tanta energía como necesidades. Aquí el señor Kuhlman solo se distingue de los socialistas y de los comunistas por una mala interpretación, cuyo fundamento debe buscarse en los fines prácticos que persiguen y sin duda también en su limitación. Lo que aquí ocurre, la diferencia en cuanto a las capacidades y la desigualdad en cuanto a los medios de fortuna y disfrute, condicionado por esta razón por la cual se pone a polemizar en contra del comunismo. Kuhlman polemiza en efecto violentamente contra quienes combaten por el principio de la doctrina, de la fe, de la humildad y de la desigualdad, es decir, de la diferencia de clases de nacimiento. Quiere fundar su socialismo sobre la doctrina de la esclavitud predestinada, que tal como la expresa Kuhlman. Como sabemos, podemos ver que San Jorge Kuhlman no tuvo suerte en su propia patria. Aquí él se traslada a Suiza, encuentra un nuevo mundo. Buenos días, compañeros y compañeras. Disculpen el ruido y la lluvia, pero solo en este momento puedo grabar pues, para mi exposición. Yendo al tema de la exposición, a mí me toca hablarles un poco sobre la vida de Karl Marx y Engels, hablar un poco sobre su biografía. Para empezar, les voy a mostrar una diapositiva corta, pero yo hablaré más para que puedan comprender un poco más sobre ello. Entonces, les voy a mostrar la diapositiva. Bueno, aquí tengo las diapositivas. Tenemos a Karl Marx y a Friedrich Engels. Voy a hablar un poco sobre sus biografías para conocerlos mejor. Para empezar, Karl Marx nació en Treveris, Prusia Occidental, en 1818 y murió en Londres en 1883. Era un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Raramente la obra de un filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como lo de Karl Marx. Desde la Revolución Rusa de 1917 y hasta la caída del muro de Berlín en 1989. La mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento. Karl Marx, contra lo que pudiera parecer el fracaso y el rompimiento del bloque comunista, no habla en contra de Marx, sino contra ciertas interpretaciones de su obra y contra la frase revolucionaria de líderes que el filósofo no llegó a conocer y de los que en cierto modo se les negó proféticamente al afirmar que él no era marxista. Ciertamente fallaron sus predicciones acerca del inevitable colapso del sistema capitalista, pero frente a los socialistas utópicos apenas se interesó en cómo había de organizarse la sociedad. En lugar de ello, Marx se propuso en desarrollar un socialismo científico que partía de un detallado estudio del capitalismo desde una perspectiva económica y revelaba las perversiones e injusticias intrínsecas del sistema capitalista. En tal análisis, fecundó por los desarrollos posteriores y vigentes en muchos aspectos. Reside el verdadero valor de su legado. En cualquier caso, es inigualable la altura de sus ideales. Nunca ambicionó nada excepto trabajar para la humanidad, según sus propias palabras. Y refiriéndose a su libro, El Capital, dijo: dudo que nadie haya escrito tanto sobre el dinero que él tampoco. Ya habiendo hablado un poco sobre Karl Marx y conocer lo que hizo, lo que ocurrió durante su estadía, lo que pasó y de dónde proviene y dónde murió, vamos a hablar ahora un poco sobre Friedrich Engels. Friedrich, o Federico Engels, nació en Barmen, Renania, en 1820 y murió en Londres en 1895. Era un pensador y dirigente socialista alemán. Nació en una familia acomodada, conservadora y religiosa, propietaria de fábricas textiles. Sin embargo, desde su paso por la Universidad de Berlín, que fue durante 1841 y 1842, se interesó por los movimientos revolucionarios de la época. Se relacionó con los hegelianos de izquierda y con el movimiento de la joven Alemania. También fue enviado a Inglaterra al frente de los negocios familiares, Conoció las miserias condiciones de vida de los trabajadores en la cuna de la Revolución Industrial. Más tarde plasmaría sus observaciones en su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, y eso lo sacó en 1845. En 1844 se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Karl Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaborarían estrechamente publicando juntos obras como La Sagrada Familia en 1844, La Ideología Alemana en 1844 y 1846 y el Manifiesto Comunista en 1848. Aunque corresponde a Marx la primacía en liderazgo socialista,
Engels ejerció una gran influencia sobre él. Aceptó el conocimiento del movimiento obrero inglés y atrajo su atención hacia la crítica de la teoría económica clásica. Fue también Engels quien, gracias a la desahogada situación económica de lo que disfrutaba como empresario, aportó a Marx la ayuda económica necesaria para mantenerse y escribir El Capital, e incluso publicó los 2 últimos tomos de la obra después de la muerte de su amigo. Pero Engels tuvo también un protagonismo propio como teórico y activista del socialismo. A pesar de lo contradictoria que resultaba su doble condición de empresario y revolucionario, participó personalmente en la Revolución Alemana de 1848 entre 1848 y 1850. Fue secretario de la Primera Internacional Obrera, la AIT, desde 1870 y publicó escritos tan relevantes como Socialistas Utópicos y Socialismo Científico en 1882. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado en 1884. Y Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana en 1888. Y ahora hablando un poco sobre algunos textos suprimidos por Marx y Engels, he puesto aquí un pequeño resumen, mis propias palabras sobre el libro, y para que no sea tan largo, pues se lo voy a leer. Estos textos estiman que el planeta está regido por ideas, que las ideas y conceptos son principios determinantes, que ciertos pensamientos conforman el misterio de todo el mundo real. Para ello, no únicamente se había transmutado todo el planeta material en un mundo de las ideas, y toda la historia de una historia de las ideas. Los críticos filosóficos alemanes afirman de consumo que las ideas, representaciones y conceptos hasta aquí han definido y regido a los hombres reales, que el planeta real es un producto de todo un mundo ideal. Tales críticos se diferencian entre sí según la forma en que anhelan rescatar el mundo de los hombres, el cual a juicio de aquellos, tanto pena bajo el poder de sus propias ideas estáticas, se diferencia en referente a que ideas piensan estáticas, concuerdan referente a la religión de que el acto crítico de su pensamiento ocasionará precisamente el derrumbe de lo existente. Vale mencionar que poseen por suficiente su actividad cogitativa aislada o desean conquistar la conciencia general. La religión de que el planeta real es el producto de todo el mundo ideal, de que el planeta de las ideas. Con arreglo del sistema de Hegel, las ideas, pensamientos y conceptos han producido, definido, regido en la vida real de los hombres, su mundo material, sus interacciones efectivas. Gracias.